le diagnosticaron una enfermedad, larga enfermedad, era un cáncer, y sabía que se podía morir y decidió escribir un diario para que sus hijos, que eran pequeños, lo leyeran cuando él no estuviera aquí. Y ese diario lo tituló Lo que de verdad importa. De repente girarme y ver a 6.000 jóvenes en silencio oyendo tal, digo, oh, Dios mío, gracias, qué maravilla poder vivir esto. ¿Qué creencia tuya sobre la vida se rompió cuando pasaste tu primer cáncer? Tenía 33 años y en esos momentos te crees que eres inmortal. La vida no la planificas tú. ¿Y cómo se compara tu reacción cuando te diagnostican el primer cáncer versus cuando te diagnostican el segundo? Totalmente distinto. La segunda vez me puse peluca, pegada, porque me daba muchísimo agobio ser como de ese club. Llegaron las niñas a casa y me dijeron, mami, pero tú has tenido cáncer. ¿Qué es lo más complicado de la quimioterapia? Absolutamente la caída del pelo. Hacemos un trabajo que no es tan visible, pero que es igual de importante. Lo que hacemos es remover la tierra. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de historias reales de personas que tienen la valentía de subirse a un escenario y contar su vida para inspirar a otros. Hemos estado en sitios tan remotos como Amán, en Jordania, en Chile, en Ecuador, en México, en Austria. De repente propuse al hijo de Pablo Escobar. Todos, pero el hijo de Pablo Escobar, ¿qué valores tiene el hijo de Pablo Escobar? Si todo rastro de ti se borrase, ¿cuál sería tu mensaje final para el mundo? Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right. Cuando Paco Arango, el presidente de Fundación Aladina, me dijo que tenía que entrevistar a María Franco, no tenía ninguna duda de que sería alguien realmente especial. Pero aún así, en la conversación de hoy, me ha dejado boquiabierto varias veces. Hablamos de varias cosas en esta entrevista. Primero, María se abre y nos cuenta su experiencia personal con el cáncer, con la enfermedad que superó 2 veces, en 2 ocasiones diferentes, en 2 momentos de su vida súper distintos. Nos explica cuáles fueron los momentos más duros y qué aprendizajes sacó de esos momentos. También nos cuenta su experiencia con la Fundación Lo que de verdad importa, una fundación que hace una labor increíble y que creo que queda muy bien plasmada en esta conversación. Y por último nos habla de los confites, una granja ecológica donde la gente puede durante un día tener una conexión real con la naturaleza, comer comida real y orgánica y tener un momento de pausa. Muchísimas gracias, María, por venir a este podcast, abrirte, venir con esa sonrisa y ese cariño que te caracteriza. Ayer fue tu cumpleaños, felicidades, y hoy lo celebramos de la mejor manera posible y es haciéndote este homenaje. Gracias, María, de corazón, y bienvenidos al episodio número 28 de Rompiendo el Molde. Hoy con la mujer que rápidamente entendió lo que de verdad importa, María Franco. Espero que os guste. Te quería pedir perdón porque me he equivocado. Todas las semanas te hablo de Trade Republic, la plataforma de ahorro e inversión, y te cuento su cuenta infantil, te hablo de su cuenta remunerada, que está al 2,02% TAE, pero me he dado cuenta que hay algo muy importante sobre Trade Republic que no te he contado y que es importante que sepas. Y es, ¿qué hay detrás del banco? Porque muchos me escribís, me preguntáis, me llamáis y me decís, pero Nacho, ¿realmente es una entidad fiable? ¿Realmente puedo confiar en ellos e invertir ahí mi dinero? Pues bien, vaya por delante que no existe el banco perfecto. Hasta los bancos más grandes, como Lehman Brothers en su momento, pueden caer. Pero hay varios indicadores que me hacen a mí confiar en Trade Republic y ser su cliente. Y os lo voy a enseñar con una noticia muy breve que ha salido esta semana. Como podéis ver aquí, Trade Republic acaba de alcanzar una valoración de 12.500 millones de euros. Esto es una valoración similar a la de bancos tradicionales como Bankinter, que todo el mundo conoce. Además, tienen 10 millones de clientes en 18 países de Europa y 150.000 millones de euros en activos bajo gestión. ¿Y por qué te cuento todos estos números? Pues para demostrarte que es un banco que está creciendo de manera sostenible y sostenida y que realmente hay mucha gente que confía en ellos, porque están haciendo las cosas bien. Incluso instituciones que acaban de invertir en ellos, como Fidelity, o family offices como Arnault, que es una de las familias más ricas del mundo, acaba de invertir en ellos, que son los dueños del grupo Louis Vuitton. Te voy a dejar el enlace en la descripción y en el comentario fijado y el QR aquí en pantalla para que puedas escanearlo y hacerte una cuenta de manera gratuita en Trade Republic. Verás que es muy simple
y que puede cambiarte la vida. Muchísimas gracias y empezamos con el episodio. María, ¿qué es lo que de verdad importa para ti? Pues lo que de verdad importa es, te voy a decir una cosa que puede sonar cursi, pero que está implícita en todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. La familia, los amigos, momentos de estos mágicos, y todo es amor. En el fondo, el amor que recibes de tus padres, el amor que quieres trasladar a los demás, el amor con que haces tu trabajo, el amor con que te despiertas cada día. Si no hay amor en la vida de nadie, al final es una vida que importa muy poquito. Cuéntanos, para alguien que no te conozca y que a lo mejor acaba de entrar en este podcast porque alguien se lo ha enviado, Sí. ¿quién eres y qué hechos vitales te han marcado más? Soy una emprendedora soñadora de 61 años, que estoy a punto de hacer. Y los hechos que me han marcado, fíjate, es curioso en la vida que cuando miras hacia atrás, sobre todo cuando ya vas cumpliendo años más en serio, te das cuenta que hay un montón de cosas que te han marcado. A mí me ha marcado ser hija única, por ejemplo, porque eso me ha hecho forzarme. Cuando yo digo que soy tímida, la gente se ríe, pero no eres nada tímida, pero sí lo soy. Lo que pasa es que he tenido que forzarme a hablar con gente, a estar con gente, y ese hecho de ser una persona, pues que a lo mejor no tenía tantos hermanos, me ha marcado muchísimo en la vida. El haber viajado también con mis padres, mi padre era militar y hemos viajado en muchos sitios, ir a muchos colegios, me ha hecho valorar la gente, el conocer a gente distinta, de distintos perfiles, eso me ha marcado. Luego mi primer trabajo en ABC, que estaba en un departamento de organización de eventos, fue el que me descubrió que me encantaba organizar, me encantaba, era algo que tenía como de repente una adrenalina impresionante y me encantaba organizar, pero a la vez, cuando estuve en Boston haciendo un voluntariado, estudiando y también trabajando en un hospital de voluntaria, me di cuenta que el ayudar a los demás y el hacer cosas por los demás también me daba esa adrenalina, esa satisfacción personal. Y entonces yo creo que al final la vida, todo esto, y el estar casado también con una persona que me ha apoyado mucho, pues ha hecho que a lo mejor esté haciendo lo que estoy haciendo ahora. Uh-huh. Y pues seguro que hay muchas otras cosas más, pero la vida, todo tiene un para qué. ¿Y qué esperarías que el oyente saque de nuestra conversación? Pues que la vida es un regalo y es apasionante y hay que disfrutarla, y hay momentos durísimos, pero que siempre hay una mano que te levanta o algo que te levanta y que hay que cogerla y tirar para adelante, porque siempre me encanta la película de Sonrisas y Lágrimas. Está llena de sonrisas, también de lágrimas, pero es tan bonita la vida. Uh-huh. La vida es muy bonita, estoy de acuerdo. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? Muchísimos. O sea, no tengo un momento que digas, es que hay tantos momentos felices. O sea, el otro día, antes de ayer, el Congreso de Madrid, de repente girarme y ver a 6.000 jóvenes en silencio oyendo tal, digo, oh, Dios mío, gracias, qué maravilla poder vivir esto. Pero también momentos estar, yo qué sé, en un bar tomándote un café con un pincho de tortilla y con una persona que quieres, ese es un momentazo. O sea, la vida está llena de momentazos. Has dicho 4 palabras que creo que mucha gente habrá pasado por alto ahora mismo, que es 6.000 jóvenes en silencio. Es complicadísimo conseguir que haya 6.000 personas, y sobre todo 6.000 personas de 16 a 18 años, escuchando con absoluta admiración a la gente que lleváis al Congreso. Luego hablaremos en detalle del Congreso, pero quería hacer ese apunte porque a mí, que tuve la suerte de ir, muchísimas gracias por la invitación, de corazón, y entender realmente qué es lo que hacéis. Pero luego haremos una sección dedicada a la fundación, pero en esta parte me gustaría también entrar en cuáles han sido algunos retos que has tenido tú. Me contabas que tu vida ha estado llena de momentos felices. ¿Cuál crees que ha sido el momento más duro? El momento más duro, sin duda, fue cuando se murió mi madre. O sea, al ser hija única, el vínculo que tenía con ella, porque mi padre se murió cuando tenía 18 años, era brutal. Y cuando pierdes ese como cordón umbilical o ese algo que, no sé, que te da seguridad, es muy duro. Entonces, he tenido 2
enfermedades a lo largo de mi vida y ha sido momentos duros, pero yo creo que cuando te das cuenta de lo que va la vida, que la gente que quieres se va, ahí es cuando de repente dices, ¡wow! ¿Sabes? O sea, también tienes que sacar una lección positiva de esto, ¿no? Aprovechar los momentos que tienes con las personas que quieres. Tú, sí, tú, ¿estás suscrito? ¿Estás suscrita? ¿Te has parado un momento a reflexionar en el valor que a lo mejor te está aportando esta invitada o este invitado? No, ¿verdad? Pues si crees que te está aportando algo de valor, lo único que te pido a cambio es que por favor le des al botón de suscribirte, o en YouTube, que es muy sencillo, o en Spotify, porque de esta manera me ayudarás a traer a mejores entrevistados. Gano credibilidad y todos ganamos, porque las conversaciones serán cada vez mejores. Muchísimas gracias por tu apoyo y continuamos con el episodio. Y María, que quería hablar de cuando te diagnostican cáncer, que quiero entrar en hablar del cáncer en detalle. Ya lo hablamos con Paco Arango para intentar desestigmatizarlo, que creo que es bastante importante en nuestra sociedad, que no hablemos de que la empresa tiene un cáncer cuando la empresa tiene algo negativo o que algo es el cáncer de la sociedad. No, quiero intentar desestigmatizar esta palabra y que la gente lo entienda. Que no vean el una cáncer. Larga enfermedad. Claro. Eso es tremendo cuando dicen se ha muerto de una larga enfermedad. Yo digo, es cáncer fijo. ¿Pero por qué? Porque nos han acostumbrado a que sea como el... Sí. Sí. Es como, yo lo veo como una caja negra, como la de los aviones, donde nadie sabe qué es lo que pasa dentro. Sí. Entonces quiero que hoy intentemos averiguar qué es lo que pasa dentro y que la gente lo entienda mejor para saber cómo responder cuando le pase a ellos, cuando le pase a algún familiar o cuando le pase a alguna persona que esté a su alrededor. Entonces, quería preguntarte qué creencia tuya sobre la vida se rompió cuando pasaste tu primer cáncer. Es que era muy joven, tenía 33 años y en esos momentos, ni te cuento cuando eres más joven todavía, que ahora hay muchas personas jóvenes que se les diagnostica la enfermedad, te crees que eres inmortal. Te crees que, wow, eso ya lo haré más adelante, esto ya tal. Y sobre todo que yo soy como doña Agendas, escribía siempre la agenda y el año que viene ponía como colorines y voy a hacer tal, y de repente eso es como decir, pero ¿para qué haces eso? Si la vida tienes que vivir el momento en el que vives, ¿no? Y entonces ese es el primer, yo creo que el primer bofetón que te llevas diciendo, la vida no la planificas tú. ¿Y cómo se compara tu reacción personal cuando te diagnostican el primer cáncer versus cuando te diagnostican el segundo? Totalmente distinto. Porque esa misma juventud de 33 años hace que salga como un resorte, como un airbag de protección y decir, no me puedo ir. O sea, tengo 3 hijas pequeñas, mi madre empezaba con demencia senil, no me puedo ir. Y entonces esa protección te hace tirar para adelante, ¿no? Por lo menos a mí, esto también es muy personal. Claro. Pero luego con 50 ya empiezas a ver que a lo mejor tampoco eres tan imprescindible, que a lo mejor ha llegado el momento y entonces empiezan a pasar en tu cabeza un montón de cosas de, bueno, ahora sí, a tal, y estás más flojita a lo mejor emocionalmente, pero bueno, siempre hay que buscar otros mecanismos para salir adelante. O sea, que la primera vez te sentías como con más energía para afrontar la situación, ¿no? Sí. O sea, más que energía, yo creo que tenía un motivo para salir adelante y tenía que darlo todo. Luego hay veces que no sale bien, pero esa garra muchas veces te ayuda a llevar la enfermedad mejor, a estar más tiempo en buen estado o a, no sé, es que es tan personal, cada uno lo vive a su manera. A mí me pasó, fueron dos reacciones totalmente distintas. Y dentro de los factores que realmente puede controlar una persona que tiene cáncer, ¿cuáles son los más importantes? Es decir, ¿qué factores unen a todas las personas que consiguen llevar adelante la enfermedad? Ahora
después de que me haya pasado, hablo con muchas personas que me llaman y tal. Y a veces digo cosas que la gente debe pensar que estoy loca. Yo me acuerdo una persona que además ahora trabaja en la fundación, que además sabía que era una persona súper sólida y tal, y entonces me dice, qué horror, es que me han diagnosticado. Digo, ¿has visto la serie Café con aroma de mujer? Y me dice, ¿pero qué me estás contando? Digo, tienes que verla. Entonces me decía, pero estás es una friki. Digo, porque hay veces que necesitas una dosis de frivolidad. Porque si tu vida es ir a quimio, ir a radio, gente que se te acerca, pobrecita, tal, es que tienes que meterte en algo que haga que tu mente viaje, porque si no, estás en un pozo tremendo. Entonces, yo creo que lo que puedes hacer es, primero, soltar todo lo que tienes dentro, dejarte querer, dejarte acompañar y que te ayude la gente cercana a desdramatizar, a tratarte como una persona normal, a reírte, a ir a que te corten el pelo con una persona que si a ser posible salgas y te tomes luego un vinito. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es intentar ver la vida y esos momentos tan duros con una dosis bueno, pues o de sentido del humor o de quitar el dramatismo, porque eso al final, si no, te hunde. Qué buen consejo. Y esto lo quiero hilar con una parte, quiero intentar hacer desde el absoluto respeto una labor educativa Sí. para la gente que no que pasa la enfermedad, porque en absoluto no somos quien para dar consejos a alguien que está pasando una enfermedad, sino la gente que les rodea. Gente que tiene algún familiar con cáncer, algún amigo, alguna persona en el trabajo, que realmente tiene buena intención, pero no sabe cómo reaccionar y muchos de los comentarios que hacemos, por inercia, pueden ser contraproducentes. O sea, quiero que de una manera nos enseñes a cómo entender mejor qué necesitan las personas con cáncer o las personas que tienen una enfermedad complicada, porque muchas veces no sabemos cómo reaccionar. ¿Cuáles son algunos errores que comete casi todo el mundo al acompañar a alguien con cáncer y cómo podemos evitarlos? Es muy personal, porque todos somos distintos. Hay gente que prefiere que no le llames, hay gente que quiere que le llames sin parar. Te puedo hablar de lo que a mí me pasó. Vale. Yo necesitaba en momentos desahogarme y tenía las personas que estaban a mi alrededor, desde mi familia, amigos y tal, sabía que podía desahogarme y llorar y a la vez reírme y contar los miedos más íntimos que tienes, contarlos. Pero a la vez esas personas yo creo que tienen que estar dispuestas a escucharte y a la vez ayudarte a salir, a enseguida, bueno, pues que haya algo que no sigas metido en ese bucle. Pero, por ejemplo, había personas que a mí me encantaba. Yo me levantaba por las mañanas, te cuento dos cosas. Desde un ponente de la fundación que se llama Toñejo. Toñejo es el tío más animado, más vital. Todos los días me mandaba un audio desde Miami y me decía, a ver, venga, ¿qué vas a hacer hoy? Tal, no sé qué. Oye, estoy con los de Café Quijano, te mandamos un vídeo de no sé qué. Pero venga, o sea, era un subidón, era como una vitamina que te tomas. En cambio, había amigos que me mandaban un corazón por WhatsApp y me estaban diciendo todo simplemente con un corazón. O había gente que a lo mejor me llamaba y yo no contestaba porque en esos momentos no quería hablar y lo comprendían. O sea, en realidad, me acuerdo cuando me lo diagnosticaron la segunda vez, fíjate que una cuñada mía, una hermana de Javier que se murió, hizo lo más mágico que puede ser, que llegó y me dijo, a ver, ¿qué pasa con el cancerito? Y simplemente el decir cancerito en vez de cáncer me entró la risa. Y entonces me tumbé y yo empezaba a llorar y decía, es que no me quiero morir, ¿por qué tal? Y entonces empezó a hacerme, no fue la primera vez, perdóname, empezó a hacer masajes en los pies, que yo decía, o sea, qué cosa más absurda. Pero esa situación de decirme cancerito y Isabel haciéndome masajes en los pies, oye, fue como, no sé, o sea, el tener gente al lado, el tener equipo al lado, eso es importante, que no estás solo, ¿sabes? Eso te quería preguntar, porque creo que una parte es el tener ese equipo al lado y que no necesariamente te estén diciendo todo el rato que tienes buena cara o que qué guapa estás o qué guapo estás o qué tal ha ido tu sesión, sino un apoyo más desde
Normalidad. Normalidad. Eso es Normalidad. lo que buscaba. Normalidad, que a veces te dicen, pero no me puedo creer, te pica la peluca, o sea, te están hablando de cosas tal, pero sí, o sea, fíjate, la primera vez también íbamos a radio 3 amigas y no sabes cómo nos lo pasábamos, o sea, hablábamos con naturalidad y luego toda la gente que yo tenía alrededor me hablaba con muchísima naturalidad. La segunda vez me puse peluca pegada, porque me daba muchísimo agobio eso que dices tú, ser como de ese club. Entonces tú ibas yo qué sé, al cine y no quería que nadie me viera. Pero hay gente que prefiere ir con un pañuelo y tal. Y entonces, nada, yo iba al cine, o sea, iba con mi peluca porque no quería ser de ese club, no quería que nadie dijera pobrecita, tal. Pero luego cuando ya dejé fíjate qué curioso, cuando dejé bueno, cuando ya terminé el tratamiento y tal, dije, ahora me lo voy a quitar. Incluso ves a gente que se corta el pelo, se rapa y les miras con otros ojos porque sabes que no están enfermos. Y me acuerdo cuando cumplimos 10 años, nos recibió la reina en Zarzuela y justo ese día dije, me voy a quitar la peluca. Y entonces llegué y no sabes la sensación de libertad de decir, bueno, me ha pasado esto, no pasa nada. Y me acuerdo que la reina estuvo súper cariñosa y me dijo, qué bien, qué guapa, me dijo, qué guapa estás con el pelo corto y tal. Pero ahí lo vi distinto, ¿sabes? Claro. Era como que ya no estaba enferma. Entonces, bueno, es muy personal, Sí. pero te diría que hay 3 ingredientes, que es el sentido del humor, el estar ahí siempre, no tener miedo a hablar con esa persona y el arropar, el tener ese equipo tanto de familia como amigos que sabes que si estás en un momento bueno o lo que sea, o malo, puedes contar con ellos. El sentido del humor, el estar ahí siempre y el arropar, me encanta. Se me ha venido a la mente y es un tema súper personal, pero te lo voy a contar Sí. porque creo que te va a gustar. Yo cuando me preguntan cuál es el momento más feliz de mi vida, me voy cuando vivía a las afueras de Madrid, por la zona de Arturo Soria, cerca de, Campo de las Naciones. Mi madre estaba enferma y estaba en una habitación donde entraba mucha luz y ella se sentaba ahí muchas veces para que le diese el sol. Y entonces una vez me acuerdo de abrir la puerta y entrar ahí y ella estaba en una esta de yoga, haciendo unos estiramientos porque le gustaba hacer deporte. Y me dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer terapia de la risa. Y yo, ¿pero qué es eso, mamá? Yo tenía 9 años. Y me dice, tú sígueme el rollo. Y se empezó a reír. Y yo me empecé a reír y ella siguió riéndose y estuvimos como 10 minutos sin parar de reír a carcajada absoluta. ¡Ay, Nacho, qué horror! y esto te lo cuento porque ha sido, cuando me has dado esas 3 pautas, ha sido lo primero que se me ha venido a la cabeza de lo que necesita una persona. O sea, yo lo único que estaba haciendo ahí era seguir el rollo a mi madre, o sea, a hacer lo que ella le apetecía, que era reírse. Y ya está. O sea, no hablamos, no hicimos planes, no hicimos estrategias, solo nos reímos. Pero fíjate qué bonito que para ti, que eras un niño, en ese momento no diste importancia a ese momento. Sí. Pero ella seguro que sabía que ese momento iba a ser importante Totalmente. para ti. Y es que se me ha venido absolutamente a la cabeza y no podía dejar de decírtelo. Qué maravilla. O sea, que gracias por traerme ese recuerdo. Hablemos un poco más sobre algunos otros temas. Durante la enfermedad, ¿cuál fue la conversación más difícil que tuviste que tener? A ver, la primera vez, yo creo que mis hijas eran muy pequeñas, María era como tú, a lo mejor cuando pasó lo de tu madre, y no se lo dije. También en esa época, o sea, no había tanto. Entonces, realmente yo tenía, cuando me operaron, les decía que me había caído, tal. No quería como que entrara la parte mala, les quería proteger, ¿no? Y bueno, todo el mundo que lo sabía, yo siempre protegía a las niñas, eran diminutas. O sea, Lucía tenía 1 año, Anita tenía 4 y María 5, es que eran diminutas. Pero años después, una vez, me acuerdo, en Telva, una persona escribió que le habían diagnosticado un cáncer y yo mandé en cartas al director con mi nombre, oye, pues no sé, no me acuerdo qué era, la verdad. Pero se publicó esa carta y entonces una madre del colegio se lo contó a su hija y entonces llegaron las niñas a casa y me dijeron, mami, pero tú has tenido cáncer.
Y entonces fue una conversación dura, pero fue bonita, Claro. porque les pude contar lo que me había pasado y cómo fueron de importantes ellas en mi vida para poder salir adelante. Ujú. Que Creo no quiere... Sí. No, perdona. No, que te digo que muchas veces hay madres que a lo mejor tienen hijos y no salen adelante, pero estoy convencida, y hablando también de ti, que esa fuerza que tú le transmitiste le ayudó en muchísimos momentos de su enfermedad y ese papel es importantísimo. Totalmente. Creo que esa caja negra de la que hablábamos ya es un poco más transparente para la gente, por lo menos para mí. Pero sí que te quería hacer una última pregunta para terminar ya con este tema, y es el tema de la quimioterapia. Sí. ¿Qué es lo más complicado de la quimioterapia? ¿Es la caída del pelo? ¿Es las náuseas? ¿Es el cansancio? Pero absolutamente la caída del pelo. Tú sabes que la sensación que yo tuve con la quimio es la misma que cuando estaba embarazada, los 3 primeros meses. Tienes náuseas, te encuentras mal. ¿Qué pasa? Que estás embarazada y es maravilloso y todo el mundo, wow, ponte una mantita, hazte no sé qué. Y es la misma sensación, pero con quimio. Y entonces ya cambia. Yo creo que el que se te caiga el pelo, el que la gente ya te vea que eres una enferma, es lo que hace distinto. Si no tuviera efectos secundarios, si tú tuvieras que ir una vez cada 15 días a meterte un chute, hay gente que se mete chutes de vitaminas, ¿sabes? O sea, que es cambiar un poco el chip, pero si tú ya no tienes pelo, se te caen las cejas, ahora hay muchísimas técnicas que te ayudan. Por eso yo respeto muchísimo a la gente que quiere ir sin peluca y todo eso, porque me parecen fenomenales, pero qué gozada que existan ahora gente que te asesora, que te ponen cejas, que te ponen tal, y te encuentras bien, y eso es importante. Qué interesante, no me esperaba esa respuesta y me ha encantado. ¿Qué tipo de revisiones nos tenemos que hacer para prevenir el encontrarnos un cáncer ya bastante desarrollado y a partir de qué edad más o menos? Cada vez adelantan más las revisiones, creo que eso no te puedo decir una edad concreta, creo que es importante que tal como están las cosas hoy en día, que cada vez hay más jóvenes que tienen enfermedades, bueno, ahora con todo el tema de vapeadores y todo eso es durísimo, porque es que se están viendo muchísimos problemas también con lo que beben los jóvenes, también problemas de hígado, o sea, cada vez hay más. Entonces creo que las revisiones hay que tomárselas en serio y hacerlo, pero también lanzo un llamamiento a que los médicos tradicionales escuchen a todos los tratamientos o terapias que hay complementarias, entre ellas la alimentación, el deporte, una serie de suplementos. Yo lo he aplicado en la segunda etapa, sobre todo la naturaleza, el contacto, el hacer deporte, yo creo que es bueno. Si tú a lo mejor, imagínate, el estrés te afecta a tu vida y desarrollas enfermedades, ¿cómo no va a afectar en sentido positivo que tengas una vida llena de actividad física, de alimentación buena? Es que es de sentido común. Pero muchos médicos tradicionales te dicen que es una tontería, que hay mucha gente que come fatal, que no hace deporte y que no desarrolla una enfermedad. Pero a mí, yo me sentí, o sea, en la primera parte de la enfermedad, yo iba a revisiones cada año y a mí nadie me dijo, esto lo puedes hacer para prevenir. Bueno, miento, mi oncólogo me decía, anda, haz deporte, pero no se metían tanto en cosas que tú puedes hacer para ser también protagonista de tu recuperación. O sea, ibas ahí a decir, tarjeta roja, tarjeta verde, tarjeta tal, y tú no te sentías que habías hecho nada. En cambio ahora, cuando tú participas, pues conociendo también la enfermedad y sabiendo qué cosas benefician a tu recuperación, eres parte del juego. Entonces, llegar allí y decir, oye, la analítica está fenomenal, ¿qué has hecho? Bueno, pues he quitado el azúcar, he hecho no sé qué, he hecho tal, y esas cosas, a lo mejor es efecto placebo, yo creo que no. Pero aunque fuera efecto placebo, qué maravilla que tú tengas un plan dentro de ti para también participar en tu curación, que eres la más interesada. Qué interesante, me encanta escucharte porque creo que es un tema que no se toca Sí. mucho, el tema de toda la recuperación y todo lo que puedes hacer tú. Es decir, vale, estoy enfermo, vale, tengo que hacer quimioterapia, vale, tendré que tomarme X medicinas, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuáles Total. son las
las Tu cosas hoja de ruta. Eso es. Es que estás perdida. Y lo único que vas es de vez en cuando a tus revisiones, a esa soledad inmensa de meterte dentro de un tubo y saber que la persona que está ahí fuera está mirando y hace así o hace así. Eso es durísimo. Entonces, si tú durante el tiempo entre revisión y revisión tienes un plan, es que es distinto, lo ves distinto. Yo, mucha gente que me llama, digo, bueno, ahora es como si te hubieran dicho, tienes un plan de entrenamiento para correr la maratón. ¿Cómo lo vivirías? Lo vivirías con muchísima, tienes que darte baños de sal, tienes que hacer no sé qué, tienes que andar, tienes que comer tal. Lo harías con ilusión, pues es lo mismo. Qué bueno. Vamos a pasar ahora, muchas gracias María, por contarnos toda tu experiencia, por abrirte, por darnos estas pautas de cómo vivir la enfermedad de otras personas de una manera más positiva y más efectiva para esas personas. Pero ahora me gustaría pasar a hablar de la fundación. El miércoles tuve la suerte de estar en el 19º Congreso de Lo que de verdad importa en el Palacio de Vistalegre en Madrid. 6.000 personas, la mayoría chavales de 16 a 18 años, que salían todos con la boca abierta. Yo nunca había visto a tantos chavales escuchando de esa manera a gente de todo tipo, porque había emprendedores, había deportistas. Y quiero hacer un pequeño resumen de lo que fue este congreso para que la gente lo entienda, porque sí que es cierto que cuando Paco Arango me habló de ti la primera vez... Que le estoy agradecidísima. Bueno, un abrazo para Paco y yo, es que para Pero mí vamos, yo le adoro y además es que yo te seguía desde hace tiempo y cuando vi que me mencionaba, digo, no me lo puedo creer, o sea, el mayor regalo de mi vida. Pues fue sentarme en ese congreso y a los 5 minutos entender por qué de todas las personas del mundo Paco Arango me había hablado de ti. Porque voy a hacer un resumen de cómo fue, porque es verdad que es difícil tangibilizar lo que hace la fundación, porque dicen, no, es una fundación que hace congresos. Y dices, ya, pero ¿qué significa esto? ¿No? Entonces voy a explicar lo que fue para que la gente lo entienda. Primero empezó con una breve intervención del alcalde de Madrid y hubo 2 charlas realmente conmovedoras para mí de Guillermo Gauna Vivas y Pablo Sánchez, 2 emprendedores sociales que se dedican a donar prótesis de brazos y el otro incubadoras para bebés por todo el mundo. Luego habló Carolina Marín, la campeona olímpica y mundial de bádminton, que dio una charla súper especial sobre el esfuerzo, la superación. Luego cantó Beret, que todo el mundo le conoce, al que le diste el premio por su canción Algo. Y para acabar, mi charla favorita fue la de Jero García, entrenador de boxeo que dedica su vida a utilizar el deporte como una herramienta contra el bullying. Una persona que estuvo en momentos muy malos, momentos donde no le encontraba el sentido a la vida y que consiguió a través del deporte darle una vuelta de 180 grados a su vida. Y contó la increíble historia de Míriam Gutiérrez, la campeona del mundo de boxeo y concejal de Torrejón de Ardoz. Así que, bueno, esto es un breve resumen para que la gente entienda lo que pasó desde las 9:45 hasta las 2 de la tarde más o menos. Obviamente todo súper amenizado, con música, con empresas familiares que también contaban. O sea, con lo difícil que es mantener la atención de miles de chavales, lo conseguisteis durante no solo media horita, sino durante horas. O sea que enhorabuena, porque fue para mí espectacular. ¿Qué hace lo que de verdad importa y qué la hace diferente de otras fundaciones? Hacemos un trabajo que no es tan visible, pero que es igual de importante. Lo que hacemos es remover la tierra. Es decir, ya hay muchas ONGs inspirando, ayudando. Nosotros vamos un paso más atrás, que es para que crezca una buena semilla en la vida de una persona, para que una persona quiera ser mejor persona e impactar en el mundo, tienes que tener una tierra negrita, nutrida y que esté removida. Nosotros lo que hacemos es remover esa tierra para que luego caiga lo que tenga que caer. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de historias reales de personas que tienen la valentía de subirse a un escenario y contar su vida para inspirar a otros. Empezamos con estos congresos, pero hoy en día hacemos muchos otros proyectos, pero todos tienen ese denominador común: ayudar a la gente a ser mejor persona
para hacer un mundo mejor. Es así de sencillo, pero así de bonito. Y así de complicado también. ¿Nos puedes contar el proyecto que hacéis con las personas mayores del ¡Buah! libro? Que es que me pareció Nacho, increíble. es que tienes que ser narrador. O sea, te hago una invitación porque tienes que participar. O sea, somos distintos. Me has dicho antes, ¿por qué sois una fundación distinta? No sé si somos distintos, pero teníamos claro desde el principio 2 cosas. Bueno, 3. Nuestra misión, que era la que te he dicho antes. Luego, que éramos una fundación chicle, que se expande a lo ancho, no a lo alto, que queríamos que no nos íbamos a encorsetar diciendo hacemos A, B y C, sino que en nuestra fundación cabían todos los idiomas, todos los colores, todos los proyectos, cualquiera que tuviera la posibilidad de ayudar a descubrir lo importante. Y a la vez somos una fundación que hemos dado mucha importancia a toda la parte de marketing, contenidos audiovisuales, el cómo contarlo, porque desde el primer momento vimos que las ONGs, a lo mejor por desconocimiento, pensaban que eso no era importante, y es muy importante. Y también el tener a gente profesional en el equipo, un equipo remunerado, porque hoy en día el trabajar en una ONG es una opción buenísima. Y tú puedes vivir de eso y ayudar a los demás. Entonces, eso lo teníamos claro inconscientemente y empezamos a hacer proyectos. Y de repente un día dijimos, ¿y por qué no hacemos un proyecto de voluntariado? Bueno, voluntariado, pues si todo el mundo hace voluntariado, ¿y qué vamos a hacer nosotros de voluntariado? Y me acuerdo una persona que es consejero de la fundación, que es Pepe Otaola, que lo tienes que conocer, me dice, pues sentaros un día y pensar qué es lo que sabéis hacer y qué colectivo es el que podéis ayudar. Y nos sentamos en la oficina y dijimos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues contar historias. Ah, vale, contamos historias. ¿Y qué colectivo? Y bueno, precisamente porque yo era hija única, mis padres se casaron mayores, la gente mayor siempre me ha dado, no sé, o sea, yo veo a un señor sentado en un banco y digo, ¿qué historia tendrá detrás? Me fijo en las manos, las manchas de las manos me parecen apasionantes, son huellas de vida. Y digo, la gente mayor, todos los proyectos que hay, son proyectos de acompañamiento, siempre desde yo te acompaño a ti. Pero cuando eres mayor, una de las cosas que más echas de menos es que la gente te escuche y que la gente ponga en valor tu vida. Y nosotros, aunque tú tienes una abuela maravillosa que tiene muchas historias que contar y seguro que tú la escuchas, pero yo me acuerdo con mi madre que la adoraba, estaba con ella a lo mejor y la iba a ver y yo estaba con el ordenador. Y ahora me arrepiento tanto de no haberle dicho, mami, cuéntame cómo conociste a no sé quién. Y esos momentos que son mágicos se van y no vuelven nunca. Entonces dijimos, ¡buah! ¿Y si hacemos? Todo esto era una ida de olla tremenda. ¿Y si cogemos a un mayor, hacemos un match con una persona joven? Que no se conozcan de nada, mundos distintos, ideas distintas, creencias distintas, familias distintas, amigos distintos. O sea, nunca se hubieran conocido. Los juntamos para que los dos trabajen de voluntarios. Y ahí cambia el tema, porque ya el mayor no es una persona al que va a recibir el voluntariado, él es voluntario también y va a currar. Entonces, el joven y el mayor, al mayor lo llamamos protagonista y al joven le llamamos narrador. Entonces, lo que hacen es, se ven una vez a la semana, en la residencia o en la casa del protagonista. Tú imagínate una persona que está en su residencia, que está jugando al dominó, lo cuento siempre, pero que es muy visual. Estás jugando al dominó y de repente te ha venido a ver el escritor de tu libro. O sea, es un empoderamiento que no te lo crees. Entonces, es que en realidad está escribiendo el libro del protagonista. Entonces, el trabajo consiste en que las visitas semanales del narrador y el protagonista, el narrador tiene que desgranar la vida del protagonista con el objetivo de escribir el libro de su vida. Y ahí entran un montón de cosas mágicas, que Paco Arango sabe mucho de esto, en el que el narrador escucha al protagonista, comprende muchas cosas de su vida, incluso es como si tuviera el don de entrevistarse con su yo del futuro. Y el protagonista, que a lo mejor no tiene ilusión por la vida, se reilusiona escuchando una voz de un joven, que a lo mejor ha prejuzgado diciendo los jóvenes de hoy no atienden, los jóvenes de hoy y tal, y de repente se encuentra que un joven que recupera al joven que él fue una vez. Y entonces es mágico. Y entonces llevamos muchos años con este proyecto escribiendo historias anónimas de vidas absolutamente extraordinarias. ¿Qué pasa? Es que es precioso. ¿Vas a ser narrador? Sí, vale, me bien. comprometo. Maui, ya tienes uno para el año que viene. Genial, genial, sí, me comprometo a hacerlo.
Y de hecho es una cosa que quería hacer con mi tío abuelo, que le voy a ver mañana, pero es que tiene tantas historias pero a lo mejor Pero lo Nacho es hago. mejor con alguien extraño. Ya, Porque totalmente. los mayores también muchas veces no contamos cosas a nuestros hijos o por Mm, protegerles o por tal. Y aquí nos ha pasado con señoras, sobre todo, que dicen, bueno, esto es off the record, te lo cuento a ti, pero que no aparezca en el libro. qué bueno. Pues hagámoslo realidad. Me Vale, comprometo hecho, públicamente hecho. a hacerlo. ¿Por qué decidiste montar una fundación? ¿Qué vacío había o qué viste que necesitaba la sociedad que no cubriesen otras fundaciones? O sea, mi pregunta va más, ¿por qué montas una fundación y no colaboras con fundaciones ya existentes? ¿Sabes lo bonito de esto? Que no la monto yo. Eh, en la vida, en todos los proyectos en el que seguramente trabajas tú, no es una sola persona. Es una persona que tiene una idea, otra persona que la hace posible, otra persona que en ese momento dice lo que tiene que decir. Yo creo que estamos todos absolutamente orquestados y teledirigidos, porque si no es tan mágico que ni el mejor guión de la mejor película pasan cosas en la vida real como pasan. Entonces, yo te cuento mi versión, porque en realidad somos 3 personas las que estuvimos en esa primera etapa y lo hicimos posible. Mi versión es que yo no quería montar ninguna fundación, ni sabía, ni tenía dinero para montar una fundación, ni sabía cómo se hacía, ni conocimientos para hacerla. Yo lo que hice fue estar atenta en un momento dado que una amiga me cuenta tomando el café en la cafetería de enfrente del colegio de mis hijas, que se llama Venturina, que la adoro. O sea, ya fue en principio el primer balón que golpeas, ¿no? Y entonces ella me dice, oye, yo veraneo en Estados Unidos y el vecino de casa, que se llamaba Nicholas Forsman, se ha muerto, no sabes, le adoraba, era un tío estupendo, había montado un emporio, pero tenía, o sea, su mujer, sus hijos, pero en el fondo era un tío tan buena gente, se sabía el nombre de todo el mundo, tal. Y fíjate qué horror que le diagnosticaron una enfermedad, larga enfermedad, era un cáncer, y sabía que se podía morir y decidió escribir un diario para que sus hijos, que eran pequeños, lo leyeran cuando él no estuviera aquí. Y ese diario lo tituló Lo que de verdad importa. Y lo escribió solo pensando en sus 3 hijos pequeños, pensando que nunca nadie lo iba a leer. Cuando él se muere, su viuda lo encuentra y con su cuñada deciden hacer una publicación solo para la familia cercana. Sus hijos, que eran pequeñitos entonces, los hermanos, tal, y los amigos. Y Venturina era esa vecina de al lado que te lleva el batido para que tragues bien, esa tal. Y entonces se lo regalaron a Ventu y Ventu lo recibió. Y cuando me dice eso, Nacho, yo pienso, wow, este señor ha hecho lo que a mí me hubiera gustado hacer o lo que yo tenía dentro para escribir a mis hijas si me iba. Y entonces le pido que me lo deje leer. Si yo no le pido que me lo dejara leer en ese momento, a lo mejor no hubiera seguido toda esta serie de circunstancias que hacen posible que hoy estemos aquí y te esté contando esta historia. Entonces, me lo deja leer. Yo, como había estado absolutamente encapsulada desde los 33 con esa enfermedad porque no quería sufrir o quería proteger a mis hijas, a mi marido, tal, lo había guardado todo dentro, todo ese sufrimiento, esa angustia que tienes en esos momentos. Cuando me leo el diario, es como si se abre la caja de Pandora, me pongo a llorar como una loca, porque me vi identificada y pensé, Dios mío, si a ti te inyectan lo que sientes en el momento que te diagnostican una enfermedad, que tu madre se muere, que te quedas en el paro, que tienes una pandemia, si te lo inyectan, tienes la sabiduría absoluta. Es como si se caen todos los cristales vidriosos que tienes en tu vida, todos los filtros, y ves la vida tal cual es. Y entonces digo, qué pena que lo sepas cuando te dan un palo en tu vida. ¿Y por qué no te lo dicen cuando tienes toda la vida por delante? Entonces, ahí es el segundo remate de balón, y entonces lo cuento en la empresa en la que trabajaba, que era una empresita pequeña que hacíamos eventos para fundaciones, se lo cuento a Carol, que la viste en el congreso también, en vez de decir, ¡buah, qué chorrada!, dice, ¿cómo mola? Vamos a hacerlo, ¿por qué no hacemos algo? Y entra la tercera persona en cuestión, que trabajaba fuera de la fundación, ella trabajaba en un colegio, cabeza mucho más ordenada que nosotras dos, que éramos unas locas que hacíamos eventos para fundaciones y ONGs, y nos dice, ¡buah, tiene sentido! Además, yo me dedico a la formación y los jóvenes necesitan eso. Y entonces las 3, cada una desde su
perspectiva y desde su vida, conseguimos hacer el primer congreso en el año 2007 pensando que no iba a venir nadie. Reservamos el Palacio de Congresos de la Castellana, encontramos los apoyos, buscamos las historias. Fíjate qué bonito, Nacho, que Pilar, que es la que trabajaba en el colegio, nos puso un DVD de una persona que era un arquitecto mexicano que lo secuestraron y tenía, bueno, pues durante todos esos secuestros se replanteó toda su vida, se cuestionó todas sus creencias y todo y salió con una fuerza brutal. Vimos ese DVD y dijimos, jo, este tío es una de esas historias que tiene que estar. Fíjate cómo todo está teledirigido. Esa persona venía a España de viaje con su familia, nos enteramos, le fuimos a ver al hotel y fue uno de los primeros ponentes del Congreso. Entonces dices, esto lo hemos hecho nosotros, o sea, yo ni de broma. Lo hemos hecho muchos, pero yo creo que hay otra serie de cosas, como yo creo mucho, como dice Paco, que las cosas, solamente tienes que ponerte unas gafas de 3D para ver todo lo que hay alrededor, porque las cosas pasan. Y los que nos escuchan, que ya han entendido qué es lo que hace la Fundación. No sé si lo han entendido porque lo explico muy así, pero... Seguro que sí. ¿Cómo pueden colaborar? Porque ahora mismo habrá mucha gente pensando, oye, yo quiero... Por favor, ayudando. Hay tantas cosas, por ejemplo, participando como voluntario en el proyecto Tu Historia de Verdad Importa, ayudándonos también con donaciones, porque, por ejemplo, el proyecto de Tu Historia de Verdad Importa, con €1 al mes, haces posible que esas historias sigan y continúen. Me pasa, fíjate qué horror, que la gente no comprende que esto es una necesidad principal. Tú, por ejemplo, vas a cualquier ONG que están tratando, yo qué sé, de construir pozos en África y visualizas, enseguida comprendes que es necesario. Pero no entiendes, porque a lo mejor no es tan tangible, que el hacer que las personas seamos mejores es importante. A mí me ha pasado gente que me dice, oye, voy a hacer una fiesta benéfica. Tú que estás tan al día con fundaciones, ¿a qué fundación se lo podemos dar? Y yo digo, wow, no saben lo que hacemos, no lo comprenden, no saben que nosotros necesitamos ayuda. Cuando hacemos eventos como el que fuiste tú, es verdad que es un evento grande, hay entidades detrás, pero no te puedes imaginar lo que cuesta sacar eso adelante. Todo el trabajo que hay detrás, no decimos a nada que no, hacemos un montón de cosas tan bonitas como ir a dar charlas a cárceles, como hacer cosas, de repente hacemos clandestinos en la fundación para que venga gente a contar su historia, gente que pueda ayudar y a lo mejor vemos que no es para un congreso, pero pensamos que puede ir a lo mejor al mundo de la empresa. ¿Qué necesidad hay en el mundo de la empresa cuando ya estás lleno de corazas, llenos de capas de cebolla, que no sientes que venga alguien a contarte una historia y de repente te derrumbes? Y seas capaz de a lo mejor pedir perdón a tu hermano o atender a esa persona en tu empresa que lo está pasando mal. Es importante todo, desde que naces hasta que mueres, que alguien te recuerde lo que es importante. Voy a dejar el enlace en la descripción para que la gente os pueda conocer, pero ¿cómo es la web? Para que loquedeverdadimporta.org. Genial. Y en Instagram, LQDVI. LQDVI en Instagram, perfecto. Acabas de mencionar las empresas que hay detrás del Congreso y esto es un tema que sí que me sorprendió positivamente. Me encantó también vuestro enfoque en empresa familiar. Por ejemplo, Cantabria Labs y la Fundación Cantabria Labs, que da la casualidad que el lunes entrevistó a Juan Matgi. No me lo puedo creer. El presidente de Cantabria Labs. Le tenemos que agradecer tanto, ya no solamente en el tema de fundación, sino a nivel personal. Es un tío que a mí lo que más me impresiona de Juan es que estando súper ocupado es capaz de quedar contigo, conmigo, con una persona que de repente tiene una idea loca y está emprendiendo, con una persona que lo está pasando mal y le dedica tiempo de calidad. Y eso hoy en día es importante. Totalmente. ¿Cómo convencéis a empresas tan grandes de colaborar con vosotros? Hay empresa familiar y empresa que no es familiar, pero conviven muy bien, porque si te fijas, la empresa familiar cuenta qué hay detrás y los valores que hay detrás, y las empresas, las corporativas que hacen una labor social importante también aprovechan para contarlo, ¿no? ¿Cómo les convencemos? Es por contagio. Yo cuando voy a una reunión, que me he hecho muchas, al principio iba con el diario y ahora ya digo, bueno, pues es que ya voy a contar lo que hay. No tengo un pitch para contar, o sea, voy a contar lo que hay. Y te das cuenta que lo que hay detrás de esa persona, que es una persona, de esa empresa, es una persona. Entonces esa persona
también alguna vez se ha cuestionado lo que de verdad importa. A lo mejor llegas en un momento que estás súper receptiva y dices, bueno, tiene sentido, esto lo puedo hacer, tal, y a lo mejor te das cuenta que no es el momento y que te miran como si fueras una iluminada, ¿no? Y hacéis congresos de valores, bueno, y ya te posicionan, ¿sabes? Pero no dejamos de ir y de ir a empresas cada vez, bueno, tenemos unas entidades que nos apoyan desde hace muchos años, que eso es de agradecer infinito, porque la continuidad, el apoyo, el creer en ti desde hace muchos años, eso es el mayor valor que hay. Pero sí que ahora lo que estamos haciendo es ir a las reuniones a decir, ¿qué haces tú? ¿Qué quieres hacer tú? Y vemos cómo nosotros te podemos ayudar. No ir con un catálogo a decir, tenemos estos proyectos, sino decir, cómo la fundación, lo que de verdad importa, te puede ayudar a ti. Y entonces ese cambio de discurso creo que nos ha abierto puertas a empresas distintas. Por ejemplo, acabamos de hacer con Google una colaboración que ellos querían saber el lado humano que puede tener la IA y la importancia que tiene que haber que detrás de la IA haya personas. Y me gustó mucho porque pensamos, ¿cómo podemos ayudaros en esto? Y lo hicimos. Y hicimos, dentro de Tu Historia de Verdad Importa, metimos la IA. Y funciona y ayuda, y eso es bueno y eso es positivo. Qué bueno. Y María, ¿cómo habéis, porque una de las cosas que me llamó la atención es que estáis en otros países también, ¿cómo habéis conseguido internacionalizar la fundación y cuáles han sido los retos más grandes a la hora de ir a otros países? No hemos hecho ningún plan de expansión, no nos hemos sentado, hemos visto números, cero, o sea, es por contagio. Hemos estado en sitios tan remotos como Amán, en Jordania, Wow. como en Chile, en Ecuador, en México, en Austria. Y te cuento dos para que veas que es absoluto contagio. Austria. Pablo Pineda. No sé si lo conoces, pero lo tienes que entrevistar. Es el primer síndrome de Down con carrera universitaria. Allá es más mayor. Me va a matar si me oye, pero en su día era el primero. Pablo vino a los congresos, al principio venía con sus padres, luego sus padres ya no están y vive solo y es un tío estupendo, y venía a los congresos y obviamente se iba con su camiseta de Lo que de verdad importa. Va a la playa con su madre un año y va con su camiseta de Lo que de verdad importa. Y un matrimonio austriaco le dicen, ¿qué es ese corazón? Y Pablo contagia al matrimonio austriaco y me llama Pablito un día y me dice, oye María, que hay un matrimonio que quiere llevar Lo que de verdad importa a Austria. Digo, pero Pablo, qué guay, vamos a entrevistarnos con ellos. Y estuvimos en Austria. Íbamos como Paco Martínez Soria, ¿sabes? Porque es que no sabes el montaje que liaron, cómo lo hicieron de bien. Y nosotros decíamos, wow, estamos en África, no entendemos en Austria, no entendemos lo que dicen, no entendemos tal, pero era brutal. Y luego Amán, la mujer de Tony Nadal, que Tony Nadal ha sido ponente también, se contagió y dijo, esto hay que llevarlo a Mallorca, lo llevamos a Mallorca y dijo, oye, voy a invitar a una persona que está becando a unos chicos en la Academia de Rafa Nadal y que venga al Congreso de Palma. Vino y resulta que era una princesa jordana. Y entonces dijo, esto lo quiero llevar a Jordania. Y entonces fuimos, en ese viaje también estaba Juan Madji, y fuimos a Amán, a un congreso donde no entendíamos nada, pero se sentía lo mismo. Entonces, al final es contagio. ¿Cómo se puede hacer? Hay países que solamente hemos estado en una ocasión, hay países que continúan, y también hemos aprendido a que esa misma falta de plan de expansión lo pongamos en positivo. No queremos estar en muchísimos países porque sí, estaremos donde tenemos que estar y con las personas que tengamos que estar. ¿Y cómo se financia la fundación? Se financia todo por entidades que nos apoyan, externas. Tenemos muy poquito ayuda institucional. Hay veces que es verdad, en Madrid a lo mejor nos apoya la comunidad, el ayuntamiento, en otras ciudades y tal, pero no participamos en ninguna convocatoria que el Estado te dé un montón de financiación. Nosotros cada año, Nacho, ponemos el marcador a cero. Cada año, que es duro, pero es muy bueno, porque no nos acostumbramos. Entonces, cada año tenemos que intentar decir, bueno, ¿qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Escuchar a los jóvenes. A lo mejor tenemos que hacer más contenido y menos presencial, pero a la vez vamos a escuchar a las entidades que nos apoyan. Entonces, cada año
Nos sentamos con las entidades fieles y decimos, ¿queréis seguir? Seguimos. ¿Qué queréis que cambiemos? Esto a lo mejor tenemos que ir a tal ciudad, tenemos que tal. Y vamos a buscar entidades nuevas, proyectos nuevos. Por eso te digo que la fundación se ensancha cada año y el marcador se pone a 0. Tenemos poco apoyo de particulares, por lo que te he dicho, por ese hándicap que la gente no entiende, a lo mejor fallo nuestro, que lo que hacemos es importante. Esperemos que esta entrevista ayude, aunque sea un poquito, a que la gente entienda que lo que hacéis es algo tangible. Absolutamente. Y que realmente tiene un impacto, porque yo salí de ese congreso con una energía y una motivación. Y una cosa que no hemos comentado es el cuestionario que hacéis al acabar, Sí. que es espectacular. Y no sabes cómo han sido las respuestas. Increíbles, ¿no? Buah. Claro, yo me metí en el cuestionario y digo, bueno, pues voy a hacer el cuestionario, típico cuestionario aburrido de tal, y entonces veo la primera pregunta y digo, ostras, son preguntas que te hacen pensar de verdad de lo que has escuchado. Me encanta que digas eso porque hemos tenido Hay debate mucho en la trabajo fundación detrás de y hay eso. mucho trabajo, mucho Sí, trabajo. sí. Es que no sabes el equipazo que hay en la fundación. Bueno, es que no hace falta, vamos, es que ya solo con ver el cuestionario dije, esto es especial, porque yo me esperaba el típico cuestionario de ¿cómo ha sido la primera charla? Del 1 al 5, 4, ¿por qué? Tal, y de repente te preguntan cosas como ¿la charla de hoy te ha hecho replantearte sobre tu motivación acerca de...? Y claro, y digo, vaya pregunta, claro, esto yo me tengo que sentar en mi casa, hacerlo tranquilamente y reflexionar, o sea, de verdad enhorabuena. Nos ayuda muchísimo saber un poco el termómetro eso de si lo estamos haciendo bien, ¿no? Claro. Y hemos hablado de la fundación, de lo que es, cómo se financia, cómo aporta, pero también estás aquí porque eres empresaria o emprendedora. Soy emprendedora, empresaria, soy emprendedora como Marta Barroso, que es influencer yaya, pues yo igual emprende yayos somos. Pues eres emprendedora en otro ámbito que tiene poco que ver, pero mucho que ver. Mucho que ver. Aparentemente poco y realmente mucho con la fundación, que es Los Confites. Sí. ¿Qué es Los Confites y qué ha aportado a tu vida nuevo este proyecto? Es un sitio donde sientes lo que de verdad importa. Y dices, ¿es una granja ecológica? Sí. ¿Es un restaurante? Sí. ¿Se pueden hacer eventos? Sí, pero es mucho más que eso. Es un sitio que a mí me ayudó personalmente porque cuando estaba con la segunda enfermedad me dio esa zanahoria que te dan como para seguir adelante y yo como empezaba a cuidarme y habíamos tenido una casita en un pueblecito cuando nos casamos para que nuestras hijas vivieran lo que era el campo y la tuvimos que vender, siempre teníamos esas ganas de volver a tener algo en el campo. En realidad era una casita para descansar, pero cuando llegamos ahí encontramos ese sitio especial que está a 2 horas de Madrid donde la naturaleza es brutal, o sea, hay agua, hay sol, hay paisaje del norte de España y del sur de España, hay gente maravillosa y dices, este es el sitio donde quieres hacer 3 tiendas y quedarte, ¿sabes? O sea, es el sitio donde quieres, no sé, sentir que la vida es un milagro. Y entonces empezamos a decir, bueno, ¿y si en vez de una casa, porque no podíamos, vendimos nuestra casa en Madrid para comprarnos esa posible casa, y si lo que hacemos es hacer una granja ecológica, al principio solo por cultivar, para que la gente tengan acceso a cultivo orgánico mucho más barato y tal, y al principio empezó como un proyecto de solamente agricultura, pero también otra vez esos agentes que aparecen en la vida que te ayudan a que el proyecto se haga realidad. Nuestra hija pequeña había estudiado cocina, había estudiado y trabajado en muchos sitios fuera, volvió de Australia, vio lo que estábamos haciendo, que lo hicimos además también gracias a Juan Matgi, a su confianza, que creyó en nosotros. Yo me acuerdo que cuando estábamos buscando qué compañero de viaje podíamos tener en ese momento, que no era nada, era un terreno inundado, 2 edificios derruidos y unos locos que intentaban contar un proyecto, pero que si no hubiéramos tenido esa mano que te agarra no lo hubiéramos hecho. Entonces Juan se lo conté y me dijo, bueno, me gusta la pasión con la que habláis, me da muchísima confianza y mucho, o sea, alucino que hayáis sido capaces de poner a la venta vuestra casa y me gusta acompañaros a cumplir vuestro sueño. Y esas 3 frases fueron decisivas, si no, Nacho, hubiéramos dicho, no lo podemos hacer. Entonces empezamos a cultivar, cuando vuelve Luli de Australia,
nos dice, pero esto es brutal. O sea, en Australia la gente viaja muchísimos kilómetros a ver un sitio donde a la vez comen, viven esto y tal. Y entonces ella nos empezó a asesorar en la parte gastronómica y rehabilitamos los edificios gracias a un genio de la arquitectura que es Arturo Grinda. Empezamos a hacer un pequeño paraíso. O sea, lo digo con muchísimo orgullo porque no es mérito nuestro, es mérito de toda la gente que ha participado, a cultivar, a reconstruir con muchísima ilusión. Tú imagínate todo ese proceso lo que me ayudó a mí. O sea, yo no pensaba en la quimio, no pensaba en la revisión, me dormía autocontándome un cuento, ¿sabes? Bueno, entonces entras y ponemos una tiendita en la entrada, hacemos no sé qué. Y entonces, sin quererlo, hemos creado un paraíso donde la gente va y siente lo que de verdad importa. Viene gente random. Antes abríamos todos los fines de semana, ahora mismo porque estamos pues llegando a la última fase del proyecto y no podemos abrir todos los fines de semana, pero la gente viene, reserva, viene gente extranjeros, viene gente conocida y gente no conocida, viene gente sola que nos sigue en redes y le damos ánimo porque somos como lucha de titanes contra algo que parece muy difícil de conseguir. Vienen, se sientan y ven eso y dicen, gracias por hacer esto posible. O gente de Extremadura que te dice, gracias por poner en valor mi tierra. O gente, Javier ahora que es barman, en su segunda vida, la gente se acerca a la barra y le cuenta su vida. Y son vidas apasionantes. O yo de repente llego a un matrimonio joven con niños, cojo al niño, me lo pongo así y sirvo mesas y entonces ves que están pasando un momento difícil porque a lo mejor no tienen mucho tiempo para ellos. O sea, conoces a la gente, y os pasa también a vosotros que estáis en el mundo de la restauración, conoces a la gente en momentos muy bonitos, que van a disfrutar, a celebrar. Bueno, pues eso es Los Confites. Qué bueno. ¿Y dónde lo pueden encontrar los confites? Los Confites Organic Farm es losconfites.com y en Instagram es Los Confites Organic Farm. Genial, para que... Gracias. Y además no lo has comentado, creo, pero también hacéis retiros. Bueno, hacemos retiros de bienestar, Qué bueno. Hacemos un retiro que se llama Paréntesis. Eso. Más que retiros nos pasa a todos que dices, ay Dios mío, necesito un Kit Kat, necesito que el mundo se pare y yo poder replantearme muchas cosas. Entonces estamos haciendo paréntesis de distintas temáticas, muchas veces de perder el miedo, de volverte a poner en forma, de a lo mejor de alimentación, vamos a dar muchos retiros, o sea, muchos paréntesis, también de la mano de gente muy top, para que también la gente pueda vivir eso. Y hemos hecho un festival de música. Sí, espectacular. Sí, Qué bueno. Hemos hecho cosas que, bueno, pues que parecían imposibles, pero que yo creo que tienen un sentido, que es disfrutar de la vida, que es un regalo. Pues animo a la gente a echarle un vistazo a Los Confites, a ir a comer ahí y a conocerlo, que tiene una pinta espectacular. El primero que tienes que venir es tú. Eso es, totalmente. Mientras lo decía lo estaba pensando. En el último bloque de la entrevista, María, quiero hablar de algunos aprendizajes tangibles que hayas visto pues, en todos los congresos que has tenido, y luego quiero hacer o plantearte un debate que creo que puede ser interesante. Pero la primera pregunta, que es bastante complicada, pero bueno, seguro que alguna se te viene a la cabeza, y es: de todos los congresos que habéis organizado y de todas las charlas que has escuchado, ¿cuál es para ti la más memorable? Sé que son cientos, pero la primera que se te venga a la cabeza ahora mismo. No es tanto la charla, porque les he escuchado a todos y a mí, por ejemplo, en cada vez que les oigo, que lo cuentan lógicamente de maneras distintas por la situación que yo estoy viviendo, me llega de una manera distinta. Entonces, no te voy a decir tal historia, sino momentos especiales que a mí me han hecho dar gracias por el trabajo que tengo. Una vez una historia, o sea, la primera enseñanza, primer bofetón, no hay que prejuzgar ni poner etiquetas a nadie. Llegó una persona que a mí me pareció que era pues como que ñoño, el discurso, cursi, que no iba a llegar, que ya dije, qué pereza. ¿Sabes? Que nos pasa mucho en la vida que dices, no voy a quedar con esta persona, qué pereza. Pero como todos los del equipo decían, es que es muy buena la historia, pues dices, bueno, pues fenomenal. Entonces, empieza el congreso, se sube esta persona al escenario y yo pienso, uy, qué horror, ahora empezar a decir todas esas cosas que a mí
Entonces me salgo con esa excusa de decir no quiero oírla, voy a hacer una llamada. Fíjate qué barbaridad, ¿eh? Y cuando estoy fuera, oigo los aplausos de la gente dentro y un mensaje de mi hija que me dice: mamá, gracias por hacer lo que haces. No sabes cómo me ha ayudado. Entonces digo, wow, o sea, qué barbaridad. O sea, qué lección tan impresionante para mí. Porque nunca tienes que juzgar a nadie. Nunca. Y es gente, a lo mejor, que es distinta a ti y te puede enseñar tanto. Bueno, esa persona, es una persona impresionante en mi vida, ha ayudado a muchísima gente, pero me ha ayudado también a saber que en la Fundación somos muy diversos, que es parte de la riqueza que tiene la Fundación. Y cuando oyes las reuniones de ponentes, tenemos una buscadora de historias que se llama Victoria. Cuando Victoria nos cuenta las historias que quiere proponernos, oyes de todo. No, ¿por qué tal? No, ¿por qué tal? Yo me acuerdo, de repente propuse al hijo de Pablo Escobar. Todos, pero el hijo de Pablo Escobar, ¿qué valores tiene el hijo de Pablo Escobar? ¿Cómo vas a traer al hijo de Pablo Escobar? Y lo peleé a muerte, Nacho. Dije, es una persona que le he oído pedir perdón, no tenía por qué hacerlo. Es una persona valiente que se atreve a cambiar el legado de su padre de odio, de muertes, y convertirlo en bandera blanca. Eso es una persona que merece ser escuchada. Bueno, Juan Pablo Escobar es, o sea, de la familia. No sabes cómo ayuda a la gente, no solo en España, sino en otros países, que ser narco es una de las profesiones que eligen los jóvenes. Quiero ser narco porque quiero riqueza fácil. Entonces, como él dice, mi padre fue feliz 3 años de su vida. El resto se pasó huyendo y sin disfrutar de lo importante para él, que era la familia. O sea, he aprendido tantas cosas que, bueno, estaría horas hablando. Qué maravilla de historia. No sabía que su hijo Sí. era así y no sabía que encima había ido a vuestro congreso. Es un tipazo que tienes que conocer. Qué pasada. Te quería plantear un debate aquí, y es, el otro día Carolina Marín, Sí. en vuestro congreso, decía la frase repetidas veces: puedo porque pienso que puedo. Porque estoy de acuerdo en cierta parte con esta parte, ¿no? Con que sí, que es importante decir esta frase, pero puede ser un arma de doble filo. Me explico. Creo que la única manera de conseguir el éxito en algo es esforzarse y obsesionarse. Yo lo veo clarísimo con mi podcast. Si no me obsesiono, esto no sale adelante. Sin trabajo no hay recompensa. Al menos a largo plazo, por supuesto. Pero por otro lado, muchas veces, por mucho que trabajemos, nos esforcemos y lo intentemos, no es suficiente. Hay otros factores como el talento, el momento y la suerte, que no podemos controlar y que nos pueden frenar. A veces, aunque pensemos que podemos, no podemos. A veces, por mucho que nos esforcemos, no llegamos. Y esto es un debate complejo porque, por un lado, quieres que la gente se esfuerce y que tenga esa motivación, pero por el otro lado quieres prevenir esa frustración, sobre todo en la gente joven, de toda la gente que se esfuerza cada día y nunca, por A o por B, llegará a cumplir sus objetivos o sus sueños específicos por factores externos que no dependen de ellos. ¿Tú crees que si quieres, puedes? Me pasó lo mismo cuando escuché a Carolina, pero me quedé con otra cosa que dijo que entendí que es importante. O sea, creo que el si quieres, puedes es fundamental. O sea, el creer que puedes, no que si quieres, puedes. El creer que puedes, el no escuchar la gente que te está diciendo no puedes, la gente que te frena, el caerte y levantarte, el esforzarte cada día, eso es que si no, no salen los proyectos adelante o no se forjan los campeones. Pero es verdad que tienes que tener en cuenta 2 cosas. Una, llevar un botiquín, y ese botiquín es ¿qué pasa si no lo consigo? Y, por ejemplo, en el mundo del deporte me encanta la fundación que ha montado Lola Fernández Ochoa en homenaje a su hermana Blanca, porque hay muchos temas de salud mental cuando tú crees que vas a poder o cuando triunfas y luego ya no eres esa figura, y tienes que llevar ese botiquín de ¿qué pasa si no lo consigo?
en qué me apoyo, qué voy a hacer, cómo voy a manejar esa frustración, el pedir ayuda, ese botiquín tiene que estar en ese viaje, pero luego también el saber que la clave yo creo que es, si tú fracasas, o sea, primero armarte y darlo todo, y si tú de repente no lo consigues, el irte a casa sabiendo que lo has dado todo, y eso marca la diferencia. Porque si tú a mitad de camino dices, bueno, es que yo creo que no va a salir, venga, una retirada a tiempo, siempre te va a perseguir toda la vida. Porque va a decir, y si vas a pensar, uy, si hubiera aguantado un poquito más, a lo mejor lo hubiera conseguido. O si no hubiera vendido tal empresa, y a lo mejor sí que hubiera triunfado. O si hubiera hecho tal, sí que hubiera triunfado. Pero si tú lo consigues hasta el final, hasta que todo es imposible, entonces dices, es que lo he intentado hasta el final. Pues ya está, no pasa nada, pero lo has intentado y duermes tranquilo. Qué bonito. El otro día escuchaba al Mago More, Sí. que además me encantaría entrevistarle un día, que lo dividía de manera súper simple como en 3 patas. Primero, si quieres, puedes. Sí. Y decía, aquí falta algo. Y metía una parte. Si quieres y te esfuerzas, puedes. Es verdad. Y decía, aquí me falta algo todavía. Y dice, si quieres y te esfuerzas, puede que puedas. Es verdad. Y es así verdad. Así lo Es explicaba. verdad. Me encanta. Y me encantó cómo lo hizo de manera súper Y sobre todo sencilla. que si no quieres y no te esfuerzas, te aseguro que no puedes. Eso es verdad. Hay mucha gente que tiene ideas, sueños y ni siquiera le da la opción de que se conviertan en realidad. Eso no puede ser. Pues María, lo vamos a dejar aquí, vamos a terminar ya, pero hay una pregunta que siempre hago a todas las personas que vienen y que gracias a esa pregunta estás tú aquí, y es ¿a qué emprendedora o soñadora como tú, que sea un referente para ti, me ayudarías a entrevistar? No lo dudo nada. Es mi hija Lucía. Qué bueno. Es cada día me recuerda lo que es importante. Qué bueno, pues Lucía... Pero yo te tengo que decir una cosa, Nacho. Tú has hablado de los confites, has hablado de la fundación y yo tengo que hablar de tu podcast porque hay mucha gente haciendo podcast, hay muchísimas entrevistas, pero la diferencia lo marca quien está detrás y cómo lo hace. Y una persona que se toma el tiempo que tú te tomas, en que todo esté perfecto, que escuchas a la gente y que me pone un corazón detrás, porque sabe que lo que de verdad importa es lo que está dentro de ese corazón, marca la diferencia. Así que yo animo a que te siga muchísima más gente todavía. Qué bueno, María, muchas gracias. Me hace mucha ilusión que lo digas tú, primero por tus valores y segundo por tu capacidad de comunicación y todo lo que has visto. O sea, para mí es un halago enorme. Vamos a cerrar con una pregunta bastante complicada, pero que estoy incorporando en las entrevistas que creo que aporta mucho valor, y es, si todo rastro de ti se borrase, todas tus conferencias que has hecho, tus charlas, tus entrevistas, todo lo que hay sobre ti se borrase y solo tuvieses los próximos 60 segundos, ¿cuál sería tu mensaje final para el mundo? Que no perdamos el tiempo. Que no perdamos el tiempo. Porque, bueno, no sé si tengo tiempo para contarlo, pero hay Claro una película que me entusiasma, que se llama About Time, en la que un padre le dice a un hijo que tiene los hombres de la familia tienen superpoderes y tú te puedes meter en un armario, hacer así y volver y mejorar lo que has hecho en un momento de tu vida. Es tan bonita, Nacho, la tienes que ver y al final cuando termina, no voy a hacer spoiler, pero te das cuenta que ese superpoder lo tenemos todos. Si tú vives tu vida sin perder el tiempo y valorando lo importante, tienes superpoderes. Qué maravilla. María Franco, muchas gracias. Gracias a ti. Pues lo tenemos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me ha encantado, María. ¿De verdad? Un abrazo. Bueno, Me pues ha gustado muchísimo. me encanta. Eres un crack, tío, de verdad, ¿eh?